Era Macri. Era Macri. A Macri le decían el gato, así que... Ya tú sabes. Bueno, Milei ha puesto de moda, como sabemos, la frase de viva la libertad, carajo. ¿No? Se la ha soltado hace unos días en la cara a Donald Trump, haciendo palidecer el Make America Great Again. Y sonaba ya con un lema bobo al lado del de... Trump no tuvo, Trump se quedó así como descolocado, ¿no? Pero yo creo que, además lo está repitiendo en todas partes, es ya una consigna. Él le dice la consigna libertaria. Claro, ¿no? Cada vez que se sube a un avión, porque él viaja en aviones de línea, los pasajeros le piden que diga la consigna libertaria para salir. Qué bien, ¿no? Entonces, pero yo creo que vale la pena entonces reflexionar un torno a qué es la libertad. Y no va a alcanzar aquí un solo día para eso. Yo quiero hacer varias preguntas básicas sobre la libertad, que, repito, no vamos a poder responder hoy, así que habrá que dedicarle varios días o varios capítulos, y esa música que salió ahí libremente, pues también ejerce su libertad. Empecemos por preguntarnos si la libertad es un valor universal. Es decir, como dije, empecemos por lo básico. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos dice que todos los hombres nacen con ciertos derechos inalienables. Menciona varios y entre ellos menciona la libertad. La pregunta es, ¿qué pasa si alguien no quiere ser libre? O me la hago de otra manera, ¿quiere todo el mundo ser libre, Andrés? Bueno, no, hay gente que no quiere ser de todo libre. Hay gente que prefiere ser esclavo, hay gente que prefiere ser que tenga un estado que lo guíe, que tenga una estructura, alguien que le dé una estructura a sus vidas, que le dé un propósito, porque o no quieren o tienen miedo o no saben. Nos pasa a muchos cubanos. O sea, nosotros tenemos la experiencia de ver gente en la isla y hasta fuera de la isla que en realidad sus problemas se deben a que le tienen miedo a la libertad, a que le tienen miedo a la... Hay un famoso ensayo. A la responsabilidad. Y yo creo que en el caso nuestro, que es el que obviamente uno ha podido observar porque forma parte de él, en la medida en que ha pasado más años de servidumbre, más temor o menos preparado está para asumir las responsabilidades de la libertad. Pero me vienen varias preguntas. Una es, ¿se puede querer lo que no se conoce? Una. Y segundo, es también una... Pero fíjate, es un ejercicio supino de libertad elegir no serlo. Contradice también. Eso es una falsa contradicción interesante, ¿no? Pero... has puesto tú el dedo en la llaga, porque la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, repito, lo que dice es que uno nace con esos derechos. Claro. Y tú estás diciendo que, bueno, no necesariamente naces con esos derechos. Lo cierto es que hubo grandes civilizaciones que en su lengua, por ejemplo, nunca tuvieron una palabra para enunciar el concepto de libertad. La civilización egipcia, por ejemplo, que construyó pirámides y que fue una de las grandes civilizaciones, en su vocabulario no existía la palabra libertad. Y habría que preguntarse qué término usaban para darle la libertad a los esclavos. Yo creo que además ni siquiera estaba contemplada la idea, nacías esclavo y te morías esclavo en ese sentido. O podías nacer esclavo en esas civilizaciones antiguas, podías nacer esclavo y a través de tus habilidades ascender dentro del mundo de la esclavitud, de la casta gobernante, ¿o no? O dentro de la casta gobernante. Hubo esclavos que llegaron en Roma, pero eso fue en Roma ya. No, y en Egipto igual, podían llegar a ser generales, y en China igual. En China había eunucos que fueron almirantes y eso, pero era gente que tenía unas habilidades que escalaban dentro. De todos modos es curioso, sí, ¿no? Mira, hay algunos estudiosos que creen que hurgando en el vocabulario de los países, de las civilizaciones, encuentra que no existía la palabra. Sí. Es más o menos como, bueno, en español hasta hace poco, ahora porque la han repetido, no existía la palabra procrastinar. La han puesto, porque en el mundo hispano, dejar las cosas para luego no era una preocupación. La civilización mesopotámica, tampoco hay en las civilizaciones mesopotámicas ahí entre el Tigris y el Éufrates la palabra libertad. Hay teorías filosóficas enteras forjadas sobre conceptos ajenos, incluso contrapuestos a la libertad. Por ejemplo, toda la filosofía de Confucio busca el orden.
no busca la libertad. Y las filosofías represivas como la marxista o la fascista usan la palabra libertad, pero yo creo que de un modo oportunista, para reafirmar la autoridad, para reafirmar todo lo contrario. Cuando hablan de libertad, hablan de su libertad y en realidad reafirman el despotismo, ¿no? Exacto, y atraparte en un compromiso social ahí que tú tienes que cumplir irrevocablemente. Claro, porque ahí viene el otro problema, Diego, ¿no? La libertad nacional a veces choca con la libertad individual. El caso de naciones que para defenderse de un enemigo extremo se ven obligados a restringir las libertades individuales. Vimos ese debate aquí cuando el derribo de las Torres Gemelas, que era si todas esas medidas y ese aparato gigantesco de investigación que hizo George W. Bush restringía o no libertades, o el hecho de que, bueno, de repente con la pandemia nos mandaron a las casas, nos restringieron todas las libertades. Entonces, ¿es válido o no es válido, no? Sí. Incluso en el ámbito individual, como dice Andrés, hay personas que prefieren no ser libres porque la libertad implica responsabilidad. Exactamente. Y hay gente que prefiere, como tú estabas explicando, ser masa, ¿no? Que se sientan protegidos por el grupo, renuncian a la libertad individual porque les es más fácil ser mantenidos que mantenerse. Hay un ejemplo que a mí, muy argentino. Ajá. En Argentina al autobús le llaman el colectivo. A mí me parece genial, ¿no? Sí. Porque es es el enfrentamiento, para ponerlo en una cosa pueril, entre tener un automóvil o ir en colectivo. Cuando tú vas en colectivo no tienes que preocuparte, puedes ir leyendo, no tienes, si no está muy lleno, ¿no? Sí, claro. No tienes que preocuparte por si vas a chocar o no vas a chocar. Esa es la ventaja. La desventaja es que tienes que ir por la ruta que va el colectivo, no la que tú escojas. Y dos, tienes que confiar en que el chofer sea un buen chofer, ese día no esté borracho, no se duerma, no choque. Tu vida la pusiste en manos de ese chofer. Y además de eso no es de gratis. No es gratis. No, para nada. No es gratis. No, el automóvil, tú eres libre de coger por la calle que quieras, de montarlo a la hora que quieras, no a la hora que pase, pero tú eres responsable de no chocar, de mantener el automóvil, de pagar, de echarle gasolina, etcétera, etcétera. Tampoco es gratis. Pero entonces tu vida va en automóvil o va en colectivo. Es muy interesante, ¿no? Yo creo que muchos antilibertarios odian el automóvil, que parte de la guerra contra el automóvil, disfrazada de una guerra ecológica, es una guerra contra la libertad. Muy probable. Fíjate que en Cuba suspendieron que la gente tuviera automóvil. Que en los sistemas, como ganado en guagua. Que en los sistemas socialistas, hablando del colectivo, en los sistemas socialistas tú pagas doble, porque pagas del dinero que te quita el Estado, de que el Estado te quita dinero, sea por los impuestos o sea por la plusvalía, lo que sea, y pagas entrando al colectivo. De todos modos tienes que dejar. Claro, en Cuba la guagua se pagaba 2 veces. Ajá. O sea, la pagaba con lo que te quitaba el Estado de tu... Y después... Y la pagaba... Pasa el medio. Pasa el medio. Bueno, si tienes o no mentalidad de colectivo, para usar de nuevo el término argentino, que me parece el más exacto de todo, más que guagua, más que autobús, más que todo, porque autobús no es, es contradictorio. Por lo tanto, yo creo, la libertad no es un valor universal. Sin embargo, sí creo que debe ser enunciado y defendido como un valor universal, debe ser defendido como tal. Como un derecho. ¿No? Porque la Carta Universal de Derechos Humanos, lo hemos dicho otras veces también aquí, el término universal se usa para que nadie venga y ponga pretextos religiosos, históricos, de tradición o políticos, ideológicos, humanistas, no sé cuánto, para eliminar esas libertades. Es decir, esa idea de que, bueno, los musulmanes, la tradición de ellos es entrarle a palo a las mujeres. No. Los derechos de las mujeres son universales, los derechos del hombre son universales. Esa es la idea. Aunque sepamos que la libertad no es un valor universal en sí mismo, porque hay gente que renuncia a ella, hay colectivos que renuncian a ella, para decirlo de una manera, yo creo que hay que defender. La segunda pregunta es si la libertad es un valor permanente, porque ahí viene, ¿no? Los cubanos que alcanzaron la independencia en 1912 creyeron libres y dieron por descartado lo que luego perdieron. La libertad me da a mí la impresión, no sé qué piensan ustedes, que por lo tanto es transitoria, es efímera, es frágil. Muy frágil.
es muy frágil. Thomas Jefferson se preguntaba, fíjate tú, si los Estados Unidos olvidaría la libertad con el disfrute de la abundancia, y agregaba que la abundancia material sin carácter era el camino más seguro a la desgracia. Hoy por hoy, el índice de libertad humana, el HFI, que es elaborado por la Fundación Cato, que es una fundación en cierto modo, la gente dice que es conservadora, es libertaria, técnicamente, ¿no? Arroja un dato que es más reafirmador que revelador. Los países con mayor libertad son los que tienen el mayor ingreso per cápita, es decir, el mayor salario promedio. Ese salario promedio de todos esos países juntos es como $50,000 contra los países que tienen menos libertad. El salario promedio anual es de $7,000. Las épocas de mayor prosperidad en la historia han sido las de mayor libertad. Pero la libertad, repito, es efímera, se pierde. Y habíamos hablado del libro de José Acel, en 100 ensayos sobre la libertad, cita aquella frase novelesca, ya no recuerdo de quién era la novela, que dice: cuando haces el amor por última vez, no sabes que lo estás haciendo por última vez. ¿No? Bueno, los cubanos que en enero de 1959 salieron a recibir a Castro y su tropa de barbudos, no sabían que en vez de estar saludando la llegada de la libertad, la estaban despidiendo. Exacto. No lo sabían. Pronto lo sospecharon. Y hubo te aplaudo la frase, ¿eh? Sí, anótala ahí para tu siguiente libro. Anótala ahí. Muy buena frase. Pero es literaria. Pero lo curioso es que, aunque después uno se ha dado cuenta de que hubo muchos cubanos. Cosío, ya habíamos anunciado, ¿no? Ya, hubo pánico su llegada. Hubo muchos cubanos que sí advirtieron que venía una catástrofe. Sí, pronto lo sospecharon, pero no hicieron suficiente para defenderla. Luego lo comprobaron y ya era tarde. Todavía no sabemos a dónde vamos a parar 60 y cuántos años después, 63, qué sé yo. 65. Lo único que yo creo que nos consuela, y empecé... 65 años, Juan Manuel. 65, ya he perdido la cuenta. Sí. Dios mío. Enero de 1959. Y eso que dicen que no hay mal que dure 100 años. Empezamos por la frase de viva la libertad, carajo, de Milei, ¿no? Que nos invita a reflexionar sobre el término de libertad, si es un valor universal, si es un valor permanente. Y lo único que nos consuela es pensar que la tiranía tampoco sea un valor permanente y que sea efímera, para que llegue el día, entonces, que como la mitad de los argentinos podamos gritar ¡viva la libertad, carajo! ¿No? Etcétera. Hablando, perdón, dale. Hablando de la fragilidad de la libertad, está la famosa frase de Franklin, uno de los padres fundadores de la nación, que saliendo de la última reunión del último congreso, lo que fuera, donde habían ya darle forma a la unión definitiva que salía, un periodista le preguntó: bueno, díganos qué es lo que han hecho finalmente. Y Franklin dijo: una república, si pueden mantenerla. Exacto, eso es verdad. Te pongo una. Si pueden mantenerla. El anuncio más eficiente, es una interpretación mía, que es el anuncio más eficiente de la historia. A ver. No es un anuncio positivo. Es muy curioso, ¿no? A principios del siglo XX, el famoso explorador Sir Ernest Shackleton, británico, publicó el siguiente anuncio en un periódico de Londres. Se solicitan hombres para un peligroso viaje al Polo Sur. Salario bajo, frío gélido, largos meses en completa oscuridad y peligro constante. Dudoso retorno. Honor y reconocimiento en caso de éxito. Tú sabes que la respuesta fue tan masiva al punto de que Shackleton se sintió abrumado y llegó a decir que tuvo la impresión de que toda Inglaterra estaba dispuesta a acompañarlo. La pregunta es: ¿por qué un anuncio que promete tan poco tuvo tanto éxito? Te respondo. Dime. Que no es un anuncio, es una frase de un discurso que la frase completa ha sido acortada para bien, diría yo, para la historia, de Sir Winston Churchill, que es sangre, sudor y lágrimas. No es exactamente la frase así, pero así quedó. Diste en el clavo. Les prometo. Solo les prometo. Está Franklin. Lo único que les prometo está ante la Cámara de los Comunes. Y estaba la famosa disputa que su propio partido, el Partido Conservador, en principio no la había apoyado, y estaba
A punto estuvo Inglaterra de hacer un pacto con Hitler después de la invasión a Checoslovaquia y a Polonia. Chamberlain era medio nazi. Y el rey también. Y Hitler decía que él no tenía problema ni con los nórdicos ni con los ingleses. Hitler decía, pero si esta gente es igual que nosotros. Somos nosotros. Esa gente somos nosotros. Porque la tiene. Hitler estaba dispuesto a cuadrar con Inglaterra. Sí, porque tenía una interpretación solo racial del asunto. Exactamente. Pero diste en el clavo de por qué traje esa frase. Porque esa es. Y yo la verdad que no me acordaba de eso. Esa, digamos, es la utilización positiva. Pero recuerdas en Cuba Fidel Castro como a cada rato hacía eso y decía: la revolución es sacrificio, sí, claro. La revolución, solo les prometo, pues cada día tener que trabajar más y cada día tener que esforzarnos más y ese truco de vendernos. Primero dejaremos de ser que dejar de ser revolucionarios. O sea, el martirologio. Ajá. En el discurso de Fidel Castro, en el discurso que todos heredamos, sí. y que todavía uno se acuerda. Y que además algunos lo enarbolan aquí desde el anticastrismo. Primero, o sea, cuando tú sacas Patria o Muerte. Claro. Por eso Patria y Vida fue una respuesta para ubicar las cosas en su lugar, ¿no? Correcto, por eso Patria y Vida tiene una dimensión no solo artística, cultural, sino política y para la esencia de la tragedia que hemos vivido en 65 años. Y a dónde vamos. Cuando aquí todas estas políticas económicas, que es mi miedo, fíjate, que yo siempre repito, sin ningún temor, de que yo coincido en montones de cosas, sobre todo sociales, con los demócratas, no los más radicales, por supuesto, pero que me parece que al final van por mal camino porque desde el punto de vista de lo que están haciendo con la economía van a hundir el país, y cuando se hunda el país ya entonces vendrá ese discurso. Bueno, es que no estamos acostumbrados al sacrificio y ahora hay que sacrificar. Ese discurso ya yo lo veo soterrado en boca de algunos, ¿no? Ese discurso la esencia del anarquismo y del marxismo. Ajá. Es decir, Marx, antes de ser Marx, tuvo un gran acercamiento con su gran rival ideológico que fue Mijaíl Bakunin, el padre del anarquismo. Y es todo el sacrificio. Cuando uno lee los primeros textos y los textos religiosos, tú dices, tú te asustas. Es decir, tú te asustas. Esa es la herencia que desde entonces, desde 1848, que está el famoso libro del Manifiesto Comunista. Ajá. Es decir, mira cuánto tiempo ha pasado. Hasta el día de hoy, ese discurso se ha apoderado de una parte importante del mundo. Ajá. Y ahí está esa cosa del martirologio, el sacrificio innecesario, el igualitarismo. El espíritu revolucionario. Pero el espíritu revolucionario para construir ¿qué? Si cuando tú revisas la Revolución Francesa, exactamente. Cuando tú revisas es la revolución fracasada y la americana es la exitosa. Claro. Incluso siendo los franceses en alguna medida los padres ideológicos de la Revolución Americana, esos padres fundadores de la patria bebieron de dos fuentes. Pero la Revolución Americana es anterior a la francesa. Sí, claro. Pero el pensamiento casi 10 años. Correcto, pero el pensamiento de las ideas, de las ideas viene, o sea, Estados Unidos bebe de dos grandes fuentes de los pensadores franceses. 13 años, pero 13 años. Antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es la respuesta a un movimiento que viene desde muchísimo antes. Por eso cité 1848 de Marx con el Manifiesto Comunista. La Revolución Francesa se da muchísimo después. No, la Revolución se da en 1789. 1789, pero 1789. Todo ese proceso de las ideas que venía de los ingleses y los franceses, aquí es donde coronan, no en ninguna otra parte. Lo que pasa es que aquí vamos a hablar de esto que es la sabiduría de la revolución. Yo no quiero, la palabra revolución no me gusta. No, pero la revolución industrial, perdóname. Claro, y la revolución americana, perdóname. Ellos se robaron el término revolución. En términos políticos, en términos se ha convertido en un sinónimo de izquierda. Pero aquí, que en realidad son ellos los más contrarrevolucionarios. Exacto. Bueno, exactamente. Aquí inmediatamente. Los más reaccionarios, los más retrógrados. El Bill of Rights, los más conservadores. El Bill of Rights de Estados Unidos, que sale a principio de la Carta de Derechos y Libertades. Es la reacción de Estados Unidos a la Revolución Francesa, que esta gente coge y ven eso y dice, espérate, estas cosas se descosen y se convierten en un sistema de opresión. Y de ahí viene que es la Constitución americana. No, pero después en el Bill of Rights se establece una cosa que es sagrada y debe seguir siendo sagrada, que es la libertad de expresión y la libertad de tener armas.
Porque el que te quiere someter, lo primero que te quita son las armas. Y lo último, y después viene y te quita la palabra. Andrés, ¿tú sabes cuál fue la primera organización cívica de ciudadanos de los Estados Unidos? La Asociación Nacional del Rifle, claro. En 1791 o 92, es la organización más vieja y está efectivamente afincada en la segunda enmienda de porque la los Carta padres Constitutiva. fundadores le tenían un temor instintivo a, de hecho por eso es la bronca entre federalistas y no federalistas, a un gobierno demasiado grande, Claro. demasiado centralista y demasiado poderoso. Y entonces el tema de las armas en ese momento fue que no desarmar al pueblo y que el pueblo pudiera enfrentarse a los gobiernos, cosa que hoy es inconcebible. Hoy en casi todas partes la mentalidad es que el que se enfrenta a un gobierno realmente, y mucho menos por las armas, está fuera de la ley. Pero después vino en 1812 y 14 el tema de la sedición, lo de John Adams, en fin. Pero este país, por eso yo digo, mira, nosotros que fuimos criados, a no ser Andrés, en una cultura atea. Sí, a no ser Andrés. No, a mí me cogió con 6 años. A no ser Andrés. Sí. Por eso cuando tú revisas la historia de los Estados Unidos, tú dices, oye, esos 53 tipos pensadores que firmaron en 1776 la base de la separación de la corona inglesa. Tú dices, esos tipos fueron prodigiosos, porque es más, la abolición del esclavismo, que tuvo que pasar casi un siglo después para que se diera, ya en la cabeza, no sé si de Jefferson, pero de Adams estaba, de Benjamin Franklin estaba. Los padres fundadores tenían eso en la cabeza, y cuando tú ves la redacción de esa carta, y cuando tú ves la redacción de la Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derechos y Libertades, oye, te caes para atrás. Tú dices, ¿qué pensamiento tan avanzado? Esa es la base fundacional de lo que es este país. Y te voy a decir por qué. Porque este país no solo es un territorio extenso, con riqueza, una productividad tremenda. Este país lo que es un concepto de libertades. Exactamente. Y todos nosotros aprendimos de ello. Exactamente. Que es lo importante, que déjame decirte, la democracia, ojo con la fragilidad de la democracia, es muy grande y justamente lo estamos viendo en estos días de hoy. Y ojo que la democracia 2 veces se la han echado abajo. Se le echaron abajo en Grecia, se le echaron abajo en Roma. Y hay un movimiento, o sea, toda esta cosa que quieren dislocar la sociedad occidental, esto es muy peligroso. Esto puede ser una gran catástrofe. Esto puede dar lugar a una serie de guerras civiles, de guerras mundiales, Bueno, lo que acaba de decir Vladimir Putin hoy. Yeah. O sea, la amenaza nuclear. Justo que estábamos hablando con Juan Manuel el tema el otro día a propósito de la visita de Nikolai Patrushev a Cuba. Hoy Vladimir Putin acaba de amenazar descaradamente al mundo con una guerra nuclear. O sea, ¿cuándo, después de que Fidel Castro puso al mundo al borde del holocausto nuclear en octubre de 1962, nosotros habíamos visto una amenaza tan clara como la que hay hoy? Putin está desatado. Está desatado. ¿Qué dijo Putin hoy? Putin dijo que si él en persona, no él coge los informes, los llamados informes del Estado de la Nación aquí, para él son, porque está lo que dijo Macron ayer. Está lo que dijo Macron hace unos días, que y él responde a lo bestia. Porque Macron hace un par de días lo que había dicho es que él no dejaría fuera, no dijo que lo apoyaba, él dijo y lo dijo Macron, que Macron ha hablado, no es que sea amigo de Putin, pero es el único líder de Occidente que trató de conciliar a principio de la invasión a Ucrania. Y Macron ha dicho, yo no descartaría que tropas extranjeras tengan el derecho de ir a Ucrania, de Europa, no de Estados Unidos. Y entonces lo que ha dicho hoy Putin, que dice que eso no. Dice Putin 2 cosas muy peligrosas. Dice que Europa no juegue. Europa sabe el costo de lo que ha pasado en la historia. Y más aún, aquellas potencias, no sé qué cuánto, que están propiciando de que la OTAN se involucre en este conflicto militar con Ucrania, del cual tenemos derecho, dijo él hoy. Recuérdense que nuestras armas nucleares pueden llegar a cualquier parte del mundo. Hoy está la declaración de Vladimir Putin. Sí. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.